a ir aumentando por varias razones. Uno, por el aumento de la expectativa de vida que en forma vegetativa se va registrando en países como en forma general, es quizás mucho más igual a nivel del mundo, salvo los países del África subsahariana, pero también por el elemento de la obesidad. El cáncer de endometrio es el tumor maligno ginecológico y no ginecológico más relacionado con la obesidad. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 38% de las americanas dentro de 10 años van a ser mujeres obesas, por encima de la tasa de varones, que es alrededor de un 32%. Bueno, Venezuela está más o menos por la misma, estamos comiendo más carbohidratos, con una falsa visión de que estamos comiendo mejor. En cadenas nacionales se dice que estar gordito es estar más sano. De manera que ese mensaje muy probablemente nos lleve a que dentro de unos años tengamos que enfrentar el cáncer de endometrio con mucho más frecuencia de lo que lo hacemos en estos momentos. Para eso se ha invitado al doctor Miguel Uracho, amigo, muy entrañable desde hace ya muchísimo tiempo, y cirujano oncólogo, cirujano general y cirujano oncólogo, y quien se ha dedicado a trabajar en la unidad de mastología y de la mujer de Puerto La Cruz. Es también un investigador muy activo en temas relacionados con la salud femenina, y para mí es un placer pues presentarle. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Jorge. Siempre es un placer acompañarlos, honrado de la invitación de la Sociedad Anticancerosa, honrado de encontrarme ante compañeros, amigos, maestros que lo ayudaron a uno a hacer lo que hace, y como decía el doctor Francisco Medina, uno es feliz haciendo oncología. No me imagino otra manera de trabajar medicina sino haciendo lo que hacemos. El carcinoma de endometrio es una enfermedad heterogénea en naturaleza, evidencia y manejo, y vamos a hablar de eso. A pesar de ser el tumor maligno ginecológico más frecuente en los Estados Unidos, la evidencia creciente sugiere que el cáncer endometrial es una enfermedad heterogénea que se categoriza no solamente por histología y por estadios, sino por grados, previos esfuerzos terapéuticos y la manera de responder a esos esfuerzos terapéuticos, mutaciones genéticas y alteraciones en vías moleculares. ¿Y cuál es el proceso en el cáncer endometrial? Aparece el síntoma, se hace un diagnóstico patológico inicial, se decide la realización de una serie de estudios preoperatorios, se lleva a cabo una cirugía estadificadora o protocolo, y con el diagnóstico patológico definitivo se asigna o se aloca al paciente definitivamente a un estadio particular, se toma la decisión de adyuvancia y en función de la respuesta se hace seguimiento de ese paciente. El cáncer endometrial es casi monosintomático. La inmensa mayoría de los pacientes, la manifestación es un sangrado genital anormal. Sí hay algunas otras pacientes que debutan con distensión abdominal, dispepsia, aumento de volumen abdominal, pero en líneas generales más del 98% de los pacientes tienen sangramiento genital, que puede ser usualmente en posmenopáusicas muy llamativas. Es una persona que tiene muchos meses o años que no ve sangrado genital y de repente comienza a sangrar, o una irregularidad en el patrón menstrual en una mujer perimenopáusica, o hiper o poli o metro o menometrorragia en una mujer premenopáusica, usualmente anovulatoria crónica. ¿Qué recursos contamos para hacer el diagnóstico? Un equipo multidisciplinario trabajando estrechamente con ginecólogos. La biopsia con PIPEL es una maravilla de instrumento sencillo. Antes era muy barato y muy fácil de conseguir, pero con un alto valor de sensibilidad y especificidad, y usado adecuadamente. El ecopélico transvaginal, la sonohisterografía, que está demostrado que no produce translocación de células a la cavidad peritoneal, o por lo menos no ha habido modificación en la sobrevida global en pacientes manejados con esa tecnología. La histeroscopia, la rebiopsia cuando no concuerda, y dos cosas de confianza que son importantes. Patología de confianza. Usted tiene que revisar la biopsia del paciente que llega de la calle por el patólogo o el grupo de patólogos con el que usted consuetudinariamente trabaja, y la otra es imágenes de confianza. Si usted tiene
un grupo de ginecólogos con quien trabaja que hacen buena ultrasonografía o buena sonoístero, hágala ver por las personas con quien usted trabaja porque le puede aclarar muchos problemas. ¿Cuáles son las causas de sangrado genital posmenopáusico? El 15% en series largas ha sido carcinoma endometrial. Pero si se dan cuenta, junto con eso hay un 10% de pólipos endometriales que hasta que no tengamos la certeza patológica no sabemos si es bueno o es malo, y la hiperplasia endometrial que tiene una particularidad interesante que más adelante hablaremos. ¿Y qué ocurre? Que ese porcentaje es para la posmenopáusica como grupo global, pero a medida que aumenta la edad de las pacientes, el porcentaje causado por cáncer endometrial va incrementando, y en esta serie de Jagua de 1970, en las mujeres mayores de 80 años, de 5 casos de sangrado observados, 3 fueron cáncer, y que corresponde al 60%. ¿Quién necesita una biopsia endometrial? Una paciente con sangrado genital posmenopáusico, o un sangrado perimenopáusico intermenstrual, o un sangrado genital anormal con historia de anovulación, un sangrado persistente con una biopsia previa benigna, y eso es importante. Si la biopsia es benigna y el paciente sigue sangrando, usted sospecha y rebiopsia, eso es fundamental. Mujeres posmenopáusicas con esta cosa curiosa que es infrecuente pero que eventualmente lo vemos, que son células endometriales típicas o atípicas reportadas en la citología de cuello uterino, y una línea endometrial engrosada o atípica en el eco pélvico transvaginal. De esta presentación podemos olvidar todo, pero esta lámina es una de las más importantes. Recibimos el diagnóstico del patólogo, sarcomas, no vamos a hablar de sarcomas. Adenocarcinoma, 94%, es esporádico y se categoriza en tipo 1 y tipo 2, y ahora lo vamos a explicar, y hereditario, y aparecen con fuerza más o menos entre el 5 y el 10% de todos los casos en la serie, sobre todo anglosajona, producidas por síndrome de Lynch, síndrome de Cowden y BRCA. En cuanto a la hiperplasia, hay un estudio bien importante, el GOG 167, en el que se determinó la presencia de carcinoma endometrial concurrente en mujeres con biopsia de hiperplasia endometrial atípica. El diagnóstico preoperatorio era una hiperplasia compleja atípica, 306 pacientes, 43% presentaron carcinoma en la biopsia definitiva, 16 tipos histológicos de alto grado como serosos, células claras o no diferenciados, 30% tuvo invasión miometrial y 10% invadieron más del 50% del miometro. El mensaje, mosca, el paciente que usted logra un diagnóstico de neoplasia intraepitelial endometrial o hiperplasia típica, debe ser o reevaluado o operado con corte congelado para confirmar que no exista carcinoma concurrente. Entonces, una buena opción en un paciente como este es considerar una histeroscopia para realizar una toma de biopsia dirigida por el aspecto de la endoscopia. Y en la cirugía, lavado peritoneal, corte congelado para descartar el carcinoma de invasión miometrial y, sobre todo, y como muy bien se ha comentado los expositores anteriores, tener capacidad para estadificar o citorreducir adecuadamente. Se han descrito dos grandes grupos en cáncer de endometrio. Tipo 1, predomina el tipo histológico endometrioide, usualmente son tumores de bajo grado, hay un precursor que es hiperplasia, la distribución es el 85% de los tumores, usualmente son estrógenos dependientes, se ven en obesas, perimenopáusicas, y hay una serie de factores de riesgo como diabetes mellitus, síndrome de ovarios poliquísticos, nuliparidad, menarquia temprana, menopausia tardía, hipertensión arterial. Las mutaciones genéticas están descritas, hay una inactivación del PTEN, hay una mutación del KRAS, y sobre todo, la más frecuente de todas es la inestabilidad microsatelital. Estos son tumores de mejor pronóstico que los tipo 2, en donde predominan el seroso papilar o células claras, los tumores de alto grado. No hay patología endometrial concurrente, usualmente lo que rodea al cáncer es atrofia endometrial, es el 15% de los tumores, es estrógeno independiente, usualmente es una mujer delgada, posmenopáusica, sin ningún factor de riesgo discernible, y miren qué interesante, mutación P53, mutación P16, sobreexpresión de HER2, y curiosamente, cuando se compara el profiling genético de los carcinomas de mama más agresivos, se parece mucho a los tipo 2 de endometrio.
Este es un tumor que es más agresivo y exhibe una mayor mortalidad. Hablando de la heterogeneidad, cáncer endometrial, porcentaje de casos por estadio del diagnóstico. Esas son 100 mujeres posmenopáusicas sangrando que están sentadas en su consulta. 68% tienen enfermedad localizada, 20% tiene diseminación regional, 8% diseminación a distancia y hay un porcentaje que termina no estadificado. ¿Cuáles son las implicaciones de esta lámina? Un tercio de los pacientes tiene enfermedad regional o a distancia, pero todas las 100 se ven iguales. ¿Cuándo cambia el cuento? 5 años después no se van a ver igual. El mejor resultado se logra con estadificación adecuada y adyuvancia bien decidida. A los 5 años, este porcentaje de localizado exhibe un 95,1% de sobrevida a los 5 años, 67,7% las que tienen diseminación regional, 17,5% y si el paciente no está estadificado, menos de la mitad están vivos y libres de enfermedad a los 5 años del diagnóstico. Siguiendo con el concepto de heterogeneidad, vamos a hablar de tipo histológico. En el momento del diagnóstico, este pedazote grandote de la torta corresponde a endometrioide grado 1 y 2. Esto, endometrioide grado 3, seroso papilar y células claras, pero cuando vamos a la mortalidad de la enfermedad, este pedazo grande de la torta se muere menos, este se muere bastante y los que más se mueren son los serosos papilares, porque son tumores más agresivos. En cuanto a los grados, carcinoma de endometrio grado 1 en diagnóstico patológico inicial, resultados del protocolo estadificador, y hay dos grandes experiencias, la de Ohio State en la que sube el grado histológico en el 19% de los pacientes, 18% tuvieron estadio 2 o más, hubo metástasis linfáticas en 4, enfermedad extrauterina en 10.5 y 26% tuvieron mayores factores de riesgo. La experiencia en el MSKCC sube el grado histológico en 15%, 14% tuvo estadio 2 o más y 8,5% tuvieron mayores factores de riesgo, y esto afecta al 20-25% de los pacientes, y la implicación de esto es contemplar el corte congelado. La información que tenemos en el diagnóstico patológico de el curetaje o el PIPEL no siempre es la información final útil para estadificar al paciente. ¿Qué se ha demostrado? Que hay ciertas situaciones de alto riesgo para recurrencia en enfermedad aparentemente temprana. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando la histología es no endometrioide o endometrioide grado 3, en todos los grados 3, cuando hay invasiones miometriales mayores del 50%, cuando hay invasión del espacio linfovascular, cuando hay metástasis ganglionares o cuando el diámetro del tumor mide más de 2 centímetros, y es indispensable entender que alto riesgo amerita adyuvancia. Tenemos un síntoma, tenemos un diagnóstico patológico inicial y vamos a hacer estudios preoperatorios. El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras en este boletín de práctica dice que la evaluación de rutina con imágenes para búsqueda de metástasis no es necesaria con excepciones, mientras que el ACR, el Colegio Americano de Radiología, dice que la resonancia magnética con o sin contraste de abdomen y pelvis aporta información valiosa para la planificación del protocolo y la adyuvancia, y aquí va la opinión de la unidad de nosotros como grupo, desde hace mucho tiempo y manejando patología oncológica, mamaria, ginecológica y de cabeza y cuello. Siempre hemos estado claro que la paciente está viviendo una experiencia oncológica que puede ser la única si usted controla la enfermedad o el paciente sucumbe por la enfermedad, la primera de varias o la segunda en su vida, y toda la información que nosotros recabemos es valiosa para planificar pasos sucesivos. La paciente debe ser completa y exhaustivamente interrogada, examinada, estudiada y pesquisada, y en nuestra institución es un pecado hacer cualquier procedimiento de ginecología oncológica si ese paciente no tiene un estudio de imagenología mamaria vigente y no ha sido exhaustivamente estudiada, y si está indicado incluso con su pesquisa gastroenterológica. FIGO en el año 2009 actualiza la estadificación. Estadio 1 es un tumor confinado al cuerpo uterino, el 1A no hay invasión miometrial o es menor del 50%, el 1B la invasión es mayor del 50%, el estadio 2 es el estroma,
Bien, si hay infiltración o invasión al endocérvix, se sigue considerando un estadio 1. La diferencia ahora es infiltración del estroma cervical. En el estadio 3A, el tumor invade la serosa de los anexos. En el 3B hay una extensión a vagina o parametrios. En el 3C1, ganglios pélvicos. En el 3C2, paraórticos. Y en el estadio 4A, invasión tumoral de la mucosa vesical o intestinal. Intestinal, no es rectal, intestinal. Todo lo que esté dentro de la pelvis verdadera y sea intestino, pues cuenta como 4A, y 4B, metástasis a distancia, incluyendo ganglios linfáticos intraabdominales o inguinales. Y aparece una enorme cantidad de literatura con resonancia magnética potenciada con contraste, en la que se ven imágenes espectaculares como esta. Esto es una infiltración de más del 50%. Esto es una infiltración del estroma cervical. Esto es una invasión del ovario y estos son unos depósitos en el fondo del saco vesicouterino. Esto es una infiltración del tercio superior de la vagina y esto es del parametrio paracolpo. Esto es un enorme ganglio linfático pélvico y esto es un paraórtico pararrenal. Y esto es sigmoide. Y esto es horroroso e increíblemente, como bien escriben aquí, metástasis cutáneas en un cáncer endometrial once in a blue moon, una cosa que pasa cada 25 años, pero se ve. La relevancia de los grados es tan grande que FIGO lo anexa en el 2009. Y la determinación del grado histológico del adenocarcinoma endometrioide basado en el porcentaje entre sólido y glandular, menos del 5% grado 1, entre el 6 y el 50 grado 2, más del 50 grado 3, y el grado nuclear es una variable aparte. Si hay un alto grado nuclear, suma un punto, eleva un punto el grado de FIGO. Y al mismo tiempo, en ese mismo documento, dicen que hay categorías de riesgo para recurrencia en estadio 1, que lo dividen en bajo, intermedio y alto. Es de bajo riesgo para recurrencia los estadios 1A, G1 y G2, intermedio 1A, G3 y 1B, G1 y G2, y de alto riesgo de recurrencia los endometrioides 1B, G3 y todos los no endometrioides. Bajo, intermedio y alto, el riesgo intermedio y alto van a necesitar adyuvancia. Antes de 1989 la estadificación era clínica y aquí aparece un estudio cimero en el que de forma prospectiva sobre 621 pacientes se comenzaron a hacer laparotomías estadificadoras como las conocemos y 22% de pacientes con estadios clínicamente 1, ¿verdad?, tenían enfermedad fuera del útero, tales como diseminación a ganglios linfáticos, enfermedad anexial, diseminación intraperitoneal o células malignas en el lavado peritoneal. Y la implicación es que la estadificación clínica es imprecisa. Lanciano hizo un hermosísimo estudio en el que tomando 292 pacientes se le hizo estadificación clínica con estos resultados, bien, con una sobrevida global prácticamente igual por la imprecisión de la estadificación clínica, y luego a esos mismos pacientes le hizo protocolo estadificador, lo cual permitió distribuir veraz y realmente mayor o menor estadio con una sobrevida global ampliamente diferenciada en comparación con la clínica. El cáncer endometrial en estadificación quirúrgica, los estadios clínicos 1 FIGO antes del 88 eran aumentados en 38% al hacer la laparotomía estadificadora, 5 por anexo positivo, 6 por ganglios paraórticos, 9 por ganglios pélvicos, 12 por lavado peritoneal, 6% otras, invasión cervical o enfermedad extrapélvica. Y los estadios clínicos 2 o 3 FIGO eran aumentados en 60% al hacer la laparotomía estadificadora. Síntomas, diagnóstico, estudios preoperatorios, cirugía estadificadora, protocolo. Arrancamos con lavado peritoneal, una histerectomía abdominal total extrafacial o una histerectomía radical en estadio 2. Acuérdense que hay diseminación al estroma cervical. O forosalpingectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y paraórtica, no muestreo. Opcional, laparoscopia o robótica, si es seroso papilar o células claras, muestras peritoneales, aumento y apéndice.
Y volvemos otra vez con el ritornello del corte congelado. El corte congelado es importante para histología, grado de invasión miometral y o cervical o positividad de ganglios linfáticos. El porqué de la linfadenectomía en el carcinoma de endometrio. En esta condición favorable, G1, menos del 50% de grosor miometrial sin enfermedad extrauterina, hay menos de 1% de ganglios pélvicos y paraórticos. Cuando ya tenemos grado 2 o grado 3, menos del 50% sin enfermedad extrauterina, salta a 5 al 9% pélvicos, 4% paraórticos. Y en G3, o una invasión mayor del 50% o enfermedad extrauterina, 20 al 60% de los ganglios pélvicos son positivos y 10 al 30% de los paraórticos. ¿Y eso por qué? Porque el drenaje linfático es muy rico y muy complejo y hay canales con drenaje directo a paraórtico. Elementos esenciales: preparación preoperatoria, profilaxis antimicrobiana, profilaxis de la trombosis venosa y el tromboembolismo pulmonar, disponibilidad de biopsia preoperatoria, capacidad de efectuar estadificación completa, capacidad de hacer citorreducción si está indicado, y cosas que la experiencia le enseña a uno que debe asegurar: buena luz, una mesa operatoria que dé un excelente Trendelenburg, contar con instrumentos y suturas largas, disponer en pabellón de material de ostomía, tener catéteres venosos a permanencia. Si usted encuentra una patología que pudo reducir de manera óptima, pero tiene una gran carga tumoral, el mejor favor que usted le puede hacer a ese paciente es sacarlo con un catéter a permanencia, que va a facilitar enormemente la recepción de la quimioterapia. Buena compañía y buena música. Y estos son, como dicen los gringos, tricks of the trade, elementos, pequeños detalles indispensables. Nosotros hemos hecho en la unidad de mastología en los últimos, desde el año 2000 hasta acá, 115 protocolos estadificadores de endometrio, y fuera de la unidad, por obesidad mórbida, por patología médica, 25 casos adicionales. Y una de las primeras cosas que tuvimos que aprender a hacer es hacer paniculectomías. Y yo tengo 4 o 5 pacientes sin ombligo, porque la única manera, la mejor manera de entrar a ese abdomen es por una laparotomía media, infra, para y supraumbilical, pero a través de una paniculectomía. Esta es otra cosa bien interesante, que es la incisión de Maillard, en la que se hace apertura del músculo recto con una evolución postoperatoria sorprendentemente buenísima. Nosotros le tenemos mucho respeto a este tipo de incisiones porque hacemos mucha reconstrucción con colgajo TRAM y nos da como dolor perder ese recurso para el resto de la vida de la paciente. El O'Sullivan O'Connor, hay que hacerle un altar a este y a cualquier separador que se parezca a este. Los clips hemostáticos son muy buenos, y utilizar nudos como el Redder con un tiranudo puede facilitar mucho las cosas haciendo hemostasia en la profundidad de un hueco pélvico en una mujer obesa mórbida. La otra, el extensor del lápiz de electrobisturí nos ha ayudado muchas veces. ¿Quién amerita protocolo completo? Sin debate, grado mayor o igual de 2, invasión miometral mayor del 50%, extensión a estroma cervical, y en ese caso es una histerectomía radical, diseminación extrauterina, tipo histológico serosopapilar, células claras, escamoso o endometrioide no diferenciado y ganglios grandes. Y encuentra uno que existe este doble discurso, ¿no? Por una parte, el LACOG dice, ¿quiénes deben ser estadificadas? La mayoría de las mujeres. Las excepciones incluyen mujeres jóvenes o premenopáusicas con carcinoma endometrioide de grado 1. El NCCN dice, hacer protocolo de estadificación a todos los tumores mayores que grado 1, pero abajo, considerar protocolo también en esas pacientes. Es decir, casi todos los pacientes se benefician con la valoración de los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, y pudiera ser que el mapeo de ganglio centinela sea la solución. Cuando se hace mapeo de ganglio centinela, 3% aparecen en paraórtico, 8% en ilíaca común, 59% en ilíaca interna y región obturatriz, y en ilíaca externa en el 30%. Los lugares donde se inyecta, 2 lugares de drenaje predominante en la interilíaco y subaórtico o sobre el promontorio, y esto con verde de indocianina utilizando luz fluorescente. Estas fotografías son de un compañero de la unidad, el doctor César Pacheco, que ha hecho con linfasurina.
la posibilidad de estadificación mínimamente invasiva con un protocolo prospectivo, el GOG Lab 2, bueno, las cosas que usualmente pasan con la laparoscopia, pero el FDA dice que no deben utilizarse morceladores para operar pacientes con diagnóstico de cáncer. Entonces ya eso hace las cosas más complejas, porque usted puede montar el robot o lo puede hacer laparoscópico, pero no para extraer la pieza del cuerpo del paciente, a menos que lo haga por vía vaginal. ¿Qué viene después de una estadificación quirúrgica? ¿Cuáles pacientes se benefician de adyuvancia? Vamos con la adyuvancia. Factores de riesgo en enfermedad aparentemente temprana. Grado 1, 2, 3, 4, 9, 16%, invasión memetrial mayor del 50%, invasión del estroma cervical, invasión de espacio linfovascular. Mientras vamos escalando en estos elementos, se van sumando elementos para que ese paciente necesite recibir otras cosas además de cirugía. En estadios 3 y 4, metástasis anexial tiene un 14% de recurrencia, citología peritoneal positiva 19%, enfermedad peritoneal 25%, metástasis de ganglios pélvicos y paraórticos 28 y 40%. ¿Y qué recomienda el MD Anderson en su algoritmo? Bueno, protocolo sin ganglios y no adyuvancia en endometrioide estadio 1A, G1, protocolo con ganglio todos, protocolo con aumento de apéndices en serosos papilares y células claras, braquiterapia vaginal en endometrioide, estadio 1 mayor que G1, estadio 2 y 3, y en los no endometrioides cualquier estadio. Radioterapia pélvica externa en los endometrioides y no endometrioides, radioterapia pélvica en campo extendido en los 13-2, que es cuando se demuestra que hay ganglios linfáticos paraórticos, quimioterapia concurrente a la radiación en los endometrioides estadio 1, B, 2 y 3, y en todos los no endometrioides, y quimioterapia adyuvante en los que están escritos ahí. Y aquí una travesura, esto es adyuvancia para cirujanos, estadio 3 y 4, óptimamente citorreducido. Saber estas cosas gana el respeto de su oncólogo médico y su radioterapeuta. ¿Qué contra qué? Radioterapia contra adriamicina platino, es mejor la adriamicina platino en sobrevida libre de progresión y se llama GOG 122, y eso hay que decirlo como quien dice hola. Usted le dice eso al oncólogo médico y se gana la simpatía y el respeto de su oncólogo médico. Compare adriamicina platino versus taxano. Adriamicina platino es mejor el taxano en sobrevida global, pero luego comparado se descubre que es tan eficaz como, pero es muy tóxico el TAP, y lo que está quedando de rutina es TP, que es taxano platino. No hay tratamientos de segunda línea aprobados por el FDA para carcinoma de endometrio en progresión. El intervalo libre de progresión es un concepto similar a lo que el doctor Francisco Medina presentó en ovario, que es el tiempo que permaneció libre de enfermedad después de haber recibido platino. Y ahí hay un dicho así como que gallo que no repite no es gallo, y eso es lo que hay que recordar. Si respondió con platino, va a volver a responder con platino en un porcentaje alto de casos. Para pacientes en progresión vírgenes a quimioterapia con intervalo libre de platino larga, se repite de nuevo con paclitaxel carboplatino. Y hay muy interesantes experiencias en ensayos prospectivos utilizando lo que se llama modalidad de tratamiento sándwich. Se da unos ciclos de quimioterapia, radiación y luego de nuevo quimioterapia, y se están logrando en estadios 3 óptimamente citorreducidos sobrevidas del 60 y 70% a los 5 años, lo cual es francamente sorprendente en una enfermedad tan agresiva como esta. Y esta es una tabla de malas palabras que vienen por ahí más temprano que tarde. Tenemos sustancias que trabajan sobre el emetor, que son inhibidores del mammalian target de la rapamicina, bloquean una serina treonina quinasa intracelular que regula el crecimiento celular, y lo podemos pensar porque el cáncer endometrial en un porcentaje altísimo tiene mutaciones del PTEN con sobreactivación de PI3K y AKT. Angiogénesis, porque el carcinoma endometrial exhibe una angiogénesis incrementada, y el epidermal growth factor receptor, hay inhibidores, y el cáncer endometrial exhibe múltiples vías anómalas de tirosina quinasa activadas. Por los momentos las respuestas son bajas y la toxicidad es alta, pero más temprano que tarde se van a conseguir terapias biológicas eficaces en el endometrio.
Seguimiento, ya estamos terminando. La mayoría de las recurrencias ocurrirán en los primeros 3 años después del tratamiento. La consulta con examen físico y ginecológico cada 4 meses por 2 años y luego semestral hasta el 5.º año. Se solicitan imágenes si está indicado. La citología no ha demostrado utilidad. La mayoría de los diagnósticos de recurrencia en la cúpula vaginal se hacen por examen clínico y el PET scan hasta el momento presenta la más alta sensibilidad y especificidad en comparación con TAC y con resonancia magnética. Muchísimas gracias por su atención.